Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Miller, quien sabemos ha sido y fue el padre del movimiento Millerita, que luego llegó a convertirse en el movimiento adventista y luego en la iglesia adventista del séptimo día. Y bueno, justamente se ha escogido ese tema, ese himno, por lo que representa para nosotros justamente en el tema que vamos a comenzar en esta nueva serie que vamos a estudiar, que vamos a comenzar en estos días, esta semana. Y es la serie que tiene como objetivo, como propósito, o como nombre, los hitos históricos, los pilares de la fe adventista atacados bajo la apostasía alfa y omega. Comenzando hoy con el primer tema, que vamos pues a todos a ser bendecidos. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el alto cielo, en esta hora suplicamos tu bendición para que al estudiar tu palabra podamos ser inducidos, iluminados y bendecidos por ti. Que podamos ser llenos de tu palabra, de tu verdad y entender lo que es tu verdadero mensaje, tu verdadero doctrina adventista y poder tomar parte de la verdad, de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Bendice a todos mis hermanos que estarán escuchando este audio. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu unigénito Hijo. Amén, Padre. Amén, mis queridos hermanos, en este día. Y bueno, justamente el título lo dice todo, ¿verdad? Tenemos un pensamiento introductorio para todos mis queridos hermanos que comienza así: la oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes Dios emplea para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas en los días de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no debieran esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Esto está en el conflicto de los siglos en la página 133. Y ya nos advierten, mis queridos hermanos, que nuestra suerte es la oposición, que nuestra suerte es ir en contra de los poderes de las tinieblas. Pero gloria a Dios por ello, porque tenemos el poder de lo alto, tenemos aquella promesa que el Señor hizo a su pueblo, a sus discípulos y también a nosotros cuando les dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, nosotros contamos con la presencia de Cristo en medio nuestro, porque Él nos ha dado de su espíritu, de su presencia en medio de nosotros. Este estudio de hoy tiene entonces, como decíamos, el objetivo de mostrar lo que son los hitos históricos adventistas. Y quiero leer la introducción a la editorial de Señales de los Tiempos de la revista de James White del 4 de junio de 1874, donde él presenta justamente por primera vez estos 28 puntos doctrinales que vienen a ser como el resumen de la fe adventista para ese momento. Ya ellos habían pasado 30 años después del chasco, 30 años en el cual ellos habían ya establecido los fundamentos doctrinales adventistas originales y se establecía pues ya el pueblo con un norte, con un objetivo. Y dice de la siguiente manera: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la Biblia. No presentamos esto
como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. A menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema y algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros y para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. Entonces noten que no es un credo, no es un establecimiento de doctrinas para disciplinar. No, nada de eso, ni siquiera una uniformidad. Es simplemente una sinopsis de la fe que habían alcanzado. Y en esos 28 artículos que se presentan aquí, se habla de el único Dios personal, que es el Padre, y que su representante es el Espíritu. El punto 2, que hay un Señor Jesucristo, que es Hijo del Padre, que es de naturaleza humana caída. El punto 3, que las Sagradas Escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son la única regla infalible de fe y práctica. El cuarto punto, que el bautismo es una ordenanza de la Iglesia cristiana, que sigue el arrepentimiento y la fe. El quinto, que el nuevo nacimiento es todo cambio por el cual vamos al cielo, que corresponde a dos partes, un cambio moral y un cambio físico en la segunda venida. El punto 6, que la profecía es una parte de la revelación de Dios, que es importante para nosotros, para nuestros hijos, y que debemos comprender lo suficiente de esta profecía para comprender nuestra posición en el presente. El séptimo punto, que la historia del mundo y toda la cronología profética se encuentra delineado en las cadenas de profecía, en las líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis. El punto 8, que la doctrina de la conversión del mundo y de un milenio temporal es una fábula. Que el punto 9, que el error de los adventistas en 1844 fue a la naturaleza del acontecimiento y no en el tiempo. Que ningún periodo profético es dado que alcance la segunda venida y que el más largo, los 2300 días de Daniel 8:14, terminaron en 1844. El punto 9 es importante porque es una tremenda bomba contra los que andan anunciando el supuesto venida de Cristo en el 2031, colocando fecha. El punto 10 habla del santuario del nuevo pacto, lo que significado el santuario. El punto 11 habla de los requerimientos morales de Dios que se encuentran en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y que es la ley de los 10 mandamientos. Y el punto 12, que el cuarto mandamiento de esa ley nos habla acerca de la observancia del sábado. El punto 13, que el hombre de pecado ha cambiado los tiempos y la ley, ya profetizado. El punto 14, que el corazón natural está en enemistad con Dios y que solo se puede eliminar por la regeneración del Espíritu Santo. El punto 15, que todos somos pecadores porque hemos violado la ley de Dios y que necesitamos de Cristo para nuestra justificación. El punto 16, que el Espíritu de Dios fue prometido para presentarse a través de los dones espirituales, específicamente el espíritu de profecía. El punto 17, que la segunda venida de Cristo, la proclamación de ese mensaje de la segunda venida está simbolizado en los tres mensajes de Apocalipsis 14, los tres mensajes angélicos. El punto 18, la purificación del santuario, el tiempo de la purificación del santuario, que ya lo menciona en el punto 10, coincide con la proclamación del tercer mensaje y que es un tiempo de juicio investigador para los muertos y luego para los vivos. Que el punto 19, que la tumba o lo que llamamos Sheol y Hades simplemente es un lugar de descanso que no hay conciencia de los muertos. El punto 20, que el estado de los muertos es un estado de inactividad, silencio e inconsciencia. El punto 21, que fuera de esa prisión de la tumba será levantada por la resurrección corporal a la segunda venida de Cristo. El punto 22, que en la trompeta final seremos transformados, pues en un abrir y cerrar de ojos. El punto 23, que los inmortales serán llevados al cielo, a la Nueva Jerusalén, donde estaremos 1000 años con Cristo juzgando al mundo. El punto 24, que al final de los 1000 años Jesucristo desciende con su pueblo y con la Nueva Jerusalén y se hace el desenlace de la tierra final, del conflicto final, donde los impíos son destruidos por fuego y el diablo también, no quedará ni raíz ni rama. El punto 25, que los cielos nuevos y la tierra nueva surgirán de las cenizas por el poder de Dios a una tierra renovada. Luego nos dice que hay 3 puntos más que fueron omitidos, que fueron publicados por Urias Smith en el 72, pero que fueron omitidos por Jaime White. Y esos 3 puntos tienen que ver con el punto 1, que tiene que ver con que tenemos que ser diferentes del mundo y no ser amigos del mundo. El segundo punto que fue omitido, que colocó Urias Smith antes, que
habla de la modestia en el vestir, y el punto 3, que sería el medio de soporte de la obra evangélica en referencia a los diezmos y las ofrendas. Mis queridos hermanos, estos 28 puntos son los 28 puntos fundamentales, la sinopsis de nuestra fe adventista original por los pioneros. El mensaje adventista se resume en estos 28 puntos, tal como fue publicado por Jaime White en la revista Señales de los Tiempos. Sin embargo, hoy día vemos, si usted ha escuchado con detenimiento lo que les he leído, lo que les he resumido, encontrará que hay algunos puntos diferentes a los puntos doctrinales de hoy. Eso lo vamos a abordar al final de la semana. Estos son los puntos originales del pueblo adventista. Ahora la pregunta que nos hacemos, la primera pregunta para abordar es: ¿será importante tener estos puntos doctrinales correctos? ¿Es importante la doctrina verdadera? Bueno, tenemos un versículo que nos dice en Juan 8:32 lo siguiente: conoceréis la verdad, y la verdad es la que os hará libres. Entonces noten que la libertad que nos da el Evangelio solo la podemos conseguir si conocemos la verdad. No hay libertad en el error. No importa que el error sea inconsciente o involuntario, o que estemos en ignorancia, pero seamos sinceros, igual estamos en esclavitud. Ignorantemente estamos en esclavitud. Juan 7, 16 y 17, Jesucristo responde y dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hay algunos que han querido echar por tierra la necesidad de tener la doctrina verdadera, o de buscar la doctrina, que lo importante es el amor y el amor y el amor. Pues bueno, Jesucristo es quien habla aquí y dice que él trajo una doctrina, y que él no era de él, de su Padre, y que esa doctrina era la necesaria para el mundo. Lo mismo repite cuando habla de los apóstoles. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces es importante también la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la que le enseñó Cristo, pero Cristo dijo que su doctrina no era de él, sino de él que lo envió. Así que al final es la doctrina, la enseñanza, la verdad del Padre, la cual nosotros necesitamos. Entonces, pregunta número 2, por consiguiente, ¿ha dado Dios a su pueblo un cúmulo de doctrinas? ¿Cómo llama la Biblia a ese cúmulo de doctrinas? Entonces aquí vamos a otro pasaje bíblico del apóstol Pedro en la segunda carta universal, o la segunda epístola universal del apóstol Pedro. En el capítulo 1, versículo 12, él dice estas palabras: por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren, aquí se muestra que Dios ha tenido una verdad importante y liberadora en cada generación, y eso ya lo habíamos leído en el pensamiento introductorio. Esa verdad importante, esa verdad liberadora de cada generación, la llama Pedro la verdad presente. La verdad presente. Entonces, pregunta 3, ¿cuál es el objetivo de la verdad presente? El mismo Pedro, en una carta anterior, la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, ha dicho lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, por el Espíritu. Entonces, nos damos cuenta que la verdad presente es importante, porque la obediencia a dicha verdad es la que purifica nuestras almas. Sabemos que estamos en pecado, heredado de nuestros padres, de Adán y Eva, y la paga del pecado es muerte. Si nosotros no nos liberamos del pecado, si nosotros no nos santificamos, si no nos purificamos del pecado que hemos heredado, que hemos cometido y que seguimos cometiendo, entonces nosotros estaremos perdidos para siempre, porque estaremos en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor da su verdad para que purifiquemos, limpiemos nuestras almas por la obediencia a dicha verdad. Lo mismo dijo Jesús a sus discípulos poco antes de irse, en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación es única y exclusivamente en la verdad. En la verdad, no hay santificación en el error, hermano. Si creemos en la perfección, si creemos en que tenemos que alcanzar un carácter como el de Cristo, perfecto, para que Él venga a buscarnos, eso significa
que necesitamos la verdad, porque no hay perfección, no alcanzaremos el carácter perfecto con un poco de error. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que dice aquí pues el Señor y lo establece. Hay un pensamiento que nos explica un poquito más esto, que dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Primeros Escritos, página 63. Entonces fíjese que nos habla de que hay muchas verdades preciosas de la palabra, pero lo que el rebaño necesita, lo que el pueblo necesita, lo que las almas dispersas necesitan es la verdad presente. Es la verdad presente. Y los que somos o nos llamamos o creemos que somos llamados a ser mensajeros, tenemos un peligro constante de desviarnos de la verdad presente para atender puntos que no son importantes, que nos unen al rebaño y que nos santifican el alma. Y dice que Satanás justamente intentaría aprovecharse de eso para perjudicar la causa. Así que este es un llamado también, no solo a los hermanos, sino a los mensajeros, para que nos concentremos en predicar la verdad presente que está exclusivamente en la Biblia. Muy bien, habiendo entonces entendido la necesidad de la verdad presente y de los principios doctrinales, nos podríamos preguntar, entonces, estos 28 puntos doctrinales que leímos al principio, ¿cómo fueron establecidos? Bueno, vamos a leer un pensamiento que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 241, donde se explica un poco en un pensamiento cómo fue que el pueblo adventista llegó a este conocimiento de la verdad. Dice de la siguiente manera: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, o sea, Jaime White, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Iran Edson y otros, que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha del 44, escudriñaron en procura de la verdad, como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Entonces aquí nos presenta que quienes establecieron los fundamentos de la fe fueron Jaime White, José Bates, Pierce, Iran Edson y otros, incluyendo Elena de White, que ella sí que se reunía con ellos, que estudiaban la palabra, que escudriñaban la palabra, que estudiaban hasta tarde en la noche y orando. O sea que no era simplemente puras predicaciones, era un estudio de la Biblia entre este grupo de lo que nosotros llamamos pioneros. Dice, continúa la cita diciendo, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. Para mí esta cita fue reveladora la primera vez que la leí, porque nos dice dos cosas fundamentales y contundentes que en ese momento que la leí por primera vez estaban en duda en mi mente, y era la duda que siempre nos colocan cuando queremos hablar algo de los pioneros, lo que automáticamente nos dicen, no, pero es que los pioneros comían cochino, no, pero es que los pioneros fumaban tabaco, no, pero es que los pioneros tenían doctrinas que traían de sus iglesias, y bueno, un montón de acusaciones que se lanzan contra estos hombres, pero que el objetivo con estas acusaciones es simplemente hacernos pensar que lo que ellos dijeron no es correcto, que lo correcto es lo que hoy día enseña la iglesia.
Cuando me topé, yo tenía esos pensamientos también, era lo que me habían inculcado. Cuando me topé con esta cita, para mí fue una tremenda claridad, un gozo, porque la inspiración del Señor, la profeta, el Espíritu de Dios, lo que está testificando es que ciertamente ellos tuvieron un periodo en el cual tuvieron errores, pero ese periodo fue antes de estas reuniones. Después de estas reuniones, ellos abordaron los puntos bíblicos y dice que estudiaban juntos la Biblia y estaba Elena de White, y que Dios intervenía dándole visiones a ella, como dice aquí, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más. O sea, cuando ya estudiaban y no podían avanzar porque no entendían más lo que estaba diciendo, era cuando el Señor tomaba a Elena de White en visión y dice, se me daba una clara explicación de los pasajes. ¿Cuáles pasajes? Los que habíamos estado estudiando. O sea, no es que le estaban explicando ya otras cosas, le explicaban a ella, junto con los pioneros, los versículos que estaban estudiando. Entonces, quiere decir que el Señor intervenía para corregir las interpretaciones que se daban erróneas. Y dice, ella remata diciendo, así se daba luz, que nos ayudaba a entender, nos, en plural, nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, acerca de su misión y acerca de su sacerdocio. Entonces, esto me hizo entender que si había un punto en el cual los pioneros estaban claros, iluminados por Dios, iluminados por la palabra, iluminados por el Espíritu Santo, si había un punto en el que ellos estaban bien iluminados, eran los textos bíblicos acerca de Cristo, acerca de la misión de Cristo y acerca del sacerdocio de Cristo. En otras palabras, el concepto que tenía Jaime White de Cristo era un concepto que llegó por revelación, por inspiración, y que todo lo que él dijo después de estos estudios estaba en armonía con la Biblia, con el espíritu de profecía. No había contradicción entre los pioneros y Elena de White, por lo menos en cuanto a los textos que hablaban de Cristo. Entonces, el punto, la verdad doctrinal que creían los pioneros y Elena de White acerca de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo y de la naturaleza divina de Cristo, fueron explicados por el Espíritu Santo, y ningún ser humano sobre la tierra puede decir que en ese punto ellos estaban equivocados. Y el que lo diga, hermano, el que diga que lo que ellos dijeron en este punto estaba equivocado, está contradiciendo el testimonio del Espíritu, está diciendo que aquí el Espíritu, cuando dijo esto, estaba mintiendo y se está encaminando a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acusar que lo que dicen los pioneros acerca de Cristo era error, es acusar al Espíritu Santo de predicar errores, y ese, mis queridos hermanos, es encaminarse al pecado imperdonable. Conclusión, la verdad presente, los puntos que leímos al principio, los 28 puntos de fundamento de nuestra fe, ha sido dado al pueblo adventista por medio del escudriñamiento de la Escritura, por la ferviente oración y confirmada por el testimonio del Espíritu Santo. Tremendo. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Si usted cree que esta cita de mensaje selecto es tremenda, usted no puede pensar de aquí en adelante de otra forma. No puede pensar de otra forma. Mire lo que dice, continúa aquí diciendo, vamos a leer la pregunta número 5. Ok, lo que leímos fue, bueno, ya leímos la cita de cómo fue que llegaron a la verdad. Ahora, la pregunta sería, la pregunta 5, ¿cuándo fueron finalmente establecidas todas las doctrinas de la verdad presente? Bueno, otra cita de Elena de White, que fue protagonista. Alza tus ojos, página 350, dice, los últimos 50 años no han empañado ni una jota, ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844 y después de transcurrida la fecha. Las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Alza tus ojos, página 350. Comienza la cita diciendo los últimos 50 años.
Eso, como usted va a la referencia que le he dado, a tus ojos, usted va a encontrar que esto fue escrito, esta cita que acabo de leer, fue escrito en 1905. Y cuando vamos 50 años hacia atrás, llegamos a 1855. O es decir, que ya desde el 1855 ya se había establecido todas las doctrinas de la verdad presente. Las doctrinas principales de la verdad presente. Los fundamentos. Y los otros años que vinieron antes de que finalmente fuesen colocadas por escrito, fue un periodo entonces donde ellos estuvieron enseñando este fundamento doctrinal a todo el pueblo adventista que ya hacía parte pues del movimiento. Pero ya para ese 1855 el pueblo adventista tenía la luz de la doctrina de la verdad presente firmemente establecida. Dice que esta no debía ser cambiada ni anulada. Ciertamente los pioneros Ileana de White venían de diversas iglesias con diversas doctrinas y errores, pero desde 1844 hasta 1855, o sea, un periodo de 11 años, estuvieron estudiando y descubriendo la verdad presente que ya para 1855 estaba establecida y no debía ser cambiada bajo ninguna razón. No hay justificación para el cambio. Si yo abrazo la verdad fundamental, original, adventista, ¿en qué me convierte? ¿En qué nos convierte tener esa verdad original? Bueno, mismo libro, Alza tus ojos, misma página, 350. Dice, los últimos 50 años fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notemos bien, mis queridos hermanos, notemos bien, somos adventistas no por haber sido bautizados en la iglesia, o por tener nuestros nombres allí registrados oficialmente, o porque estamos bajo la sujeción de la junta, de la unión, de la asociación general. No, no es por eso que somos adventistas, sino porque la doctrina que aceptamos y creemos, la hermana Juan lo leímos, acabamos de leerlo, aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día. Son los principios fundamentales los que nos hacen adventistas. Somos adventistas por creer y vivir los pilares originales de la verdad presente adventista. En el momento, óigase bien, en el momento que creamos algo diferente, ya no seremos más adventistas, aunque conservemos el nombre oficialmente, pero no somos ya adventistas en el sentido espiritual. Eso lo vemos en la Biblia. La Biblia, la Iglesia Católica se llama la Santa Madre Iglesia. Ese es el nombre que tienen ellos. Pero la Biblia los llama la Madre de las Rameras. Los protestantes se siguen llamando protestantes, aunque ya no protestan más, se siguen llamando protestantes. Pero la Biblia, a ellos los llama, la profecía en Apocalipsis 18 los llama que son hijos de Babilonia, hijos de la gran ramera, las hijas de la gran ramera. Entonces, igual nosotros, si nosotros nos llamamos adventistas, pero cambiamos nuestra fe, ya no seremos más adventistas. Seremos otra cosa, más no adventistas. Bueno, vamos a finalizar con un pensamiento, con una cita que nos va a abrir camino al tema de mañana. La pregunta 7 sería, ¿cuál es el plan del diablo para lograr que se pierdan los adventistas? ¿Cuál es el plan del diablo para lograr la perdición de los adventistas y de todo cristiano? Bueno, 2 Corintios 11:3 dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Aquí dice Pablo que hay un temor que él tenía, y era que la iglesia fuese engañada por la serpiente, tal como la serpiente engañó a Eva, que sean corrompidos vuestros sentidos. Corrompido, el diablo quiere corromper nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto. Todos esos sentidos los quiere corromper. ¿Para qué? Para engañarnos como engañó a Eva. Y engañaría si fuere posible a los escogidos, dice Mateo 24.
Y Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay un objetivo del diablo, y es engañar al remanente, a los escogidos. Entonces, ¿cómo lo quiere hacer? Corrompiendo nuestro sentido, usando de hipnosis como usó con Eva, enviándonos ángeles, falsos ángeles del cielo, con otro evangelio. Y por eso es que no es de extrañar que el diablo quería y ha querido y quiere seguir engañando a los adventistas. El plan del diablo siempre ha sido engañar al mundo sobre la verdad de Dios. Engañó a Eva y ésta presionó a Adán a creer la mentira. Engañó a los judíos del tiempo de Cristo y no creyeron a su doctrina ni a la de los apóstoles, y por tanto perecieron en el año 70 después de Cristo. En ese tiempo, mientras Dios envía la verdad presente mediante el ministerio de los 3 ángeles, el diablo envía el error de la falsa doctrina que la profecía llama el vino de Babilonia. De modo que la lucha es entre las 28 doctrinas pilares adventistas originales versus el vino de doctrina falsa de Babilonia madre y sus hijas. No es de extrañar entonces que la Biblia llame a los vencedores de esta lucha a aquellos que no se han contaminado con mujeres, con iglesias babilónicas, pues son vírgenes en la fe. Entonces, mi querido hermano, que esta reflexión te sirva para que entiendas que Dios ha dejado un pilar, unos 28 puntos doctrinales originales, que vinieron eso por el estudio de la palabra y de la revelación del espíritu de profecía, que tienen el sello del Espíritu Santo, que es una verdad que fue establecida en el pueblo adventista por los pioneros y la de White ya desde 1855, pero que el diablo quería engañar al pueblo. Y mañana vamos a ver ese primer intento del diablo de querer llevar al pueblo a la apostasía, y eso se llama la apostasía alfa. Por lo pronto, que el Señor te bendiga, que puedas revisar una vez más lo que hemos estudiado hoy y ya te pongas dispuesto en tu corazón y en tu mente a dejar los 28 puntos de doctrina adventistas de hoy y establecerte en los 28 puntos de doctrina originales, aquellos que tenían la verdad sobre Cristo, su misión y su sacerdocio. Que el Señor te bendiga, y al finalizado este audio comencemos con el periodo de preguntas y respuestas sobre este tema que hemos estudiado hoy. Oremos. Bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por tu palabra, gracias por el estudio de hoy. Te pedimos que seamos bendecidos con entender esta gran verdad, con entender nuestra historia y saber que tú guiaste al pueblo adventista pionero, y que es nuestro deber volver a las sendas antiguas para que nos liberemos de la apostasía en la que hemos nacido. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.